Bueno, el etiquetado frontal es una política pública por la que hemos peleado, porque desde nuestra mirada es un paso en la dirección correcta. Claro que no resuelve todos los problemas de nuestro sistema agroalimentario, pero sí creemos, y lo hemos defendido, lo hemos militado como una política pública en la dirección correcta. ¿Y por qué? Porque en primer lugar, la ley de etiquetado frontal, más conocida como ley de promoción de la alimentación saludable, nos vino a quitar el velo sobre algunos añadidos que tenían los productos ultraprocesados que nos estaban siendo vedados. Es decir, no teníamos acceso a la información sobre eso que nos estábamos llevando a la boca. Y cuando hablábamos de los ultraprocesados veíamos, ¿no?, esta carga muy importante que tienen de grasas, de azúcares, de sodio. ¿Y por qué la industria recurre a esas cantidades importantes de grasa, de azúcar, de sodio? Para hacerlo rico, para hacerlo palatable, ¿no?, para hacerlo adictivo, deliberadamente adictivo, para hacerlo, decimos, muy bueno para vender, para los accionistas de la industria alimentaria altamente concentrada, pésimos para comer, porque están muy asociados al incremento del sobrepeso y la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles de las que hablábamos antes. Por eso era importante tener políticas regulatorias en ese sentido, ¿no? Y el primer objetivo de la ley es garantizar nuestro derecho al acceso a la información, que por lo menos sepamos que ese producto que nos vamos a llevar a la boca tiene un exceso de azúcares, tiene un exceso de grasas, tiene un exceso de calorías, tiene cafeína, tiene edulcorantes, de manera muy rápida, muy sencilla, en los pocos segundos en los que realizamos esa elección alimentaria cuando nos llevamos un producto en el mercado, tenemos que tener ese acceso a la información. Ahora, ahí ya podemos libremente ejercer ese derecho y decidir si lo queremos llevar, si lo queremos consumir o no, por un lado. Lo segundo mérito que ya estamos viendo es el denaturalizar esos alimentos que eran percibidos como falsamente saludables. Porque todos sabíamos que una gaseosa o que una papita no era lo mejor. Pero sí pensábamos de repente que los lácteos podían ser el mejor alimento o que algunas barritas de cereales podían ser un buen alimento. Y sin embargo nos estamos encontrando que ahora resultan que tienen 3 o 4 sellos, ¿no? Entonces, el mérito de la ley es que nos está dando una información muy sencilla respecto de muchos alimentos que eran falsamente percibidos como saludables. Pero más aún, la ley tiene otros componentes que van más allá del etiquetado. Porque el etiquetado es la puerta de entrada a otras políticas públicas. Y esto ha sido fruto de una intensa lucha frente a lobbies que intentaron evitarlo. ¿Por qué? Porque la ley establece que si un producto está alcanzado por un sello, no puede entrar en la escuela. No puede entrar en la escuela, ¿no? Porque para preservar justamente a un entorno educativo saludable. Todo lo que sucede en la escuela es un acto pedagógico. Y que no entre en esos ultraprocesados con sellos en la escuela significa que no puede estar en la cantina escolar, que no puede estar en los programas de alimentación escolar, que no puede estar en el comedor escolar, ¿no? Entonces, eso es una conquista colectiva que hay que defender, porque todavía no se está cumpliendo, ¿no? Y tenemos que colectivamente fiscalizar que sea de cumplimiento efectivo. En segundo lugar, una vez que un producto está alcanzado por un sello, no puede ser objeto de publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y esto es clave, porque justamente se busca llegar con el mensaje publicitario a los niños, a las niñas y a los adolescentes, con mensajes publicitarios dirigidos específicamente a ellos para alentarlos al consumo de estos productos que son, reiteramos, muy dañinos para la salud. Vivimos en una sociedad que tiene un 70% de sobrepeso y obesidad y que expresa la mayor cantidad de las muertes en nuestro país. El 73% de nuestras muertes en Argentina son por enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a esta mala alimentación que estamos teniendo. Y esto es clave, ¿no? Y en tercer lugar, no se le da preferencia en las políticas de contratación pública a los productos con sellos. Entonces, el Estado a la hora de comprar alimentos, si es un gran comprador de alimentos, no tiene que preferir en igualdad de condiciones a productos con sellos, ¿no? Y, por ejemplo, a partir de la ley, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es el ministerio más importante en términos de compra de alimentos, decidió que no iba a comprar ningún producto con sellos, ¿no? Todas estas medidas ¿a qué apuntan? A incentivar a la industria alimentaria a que reformule sus productos para ofrecer en el mercado productos con menor cantidad de azúcar, con menor cantidad de grasas, con menor cantidad de sodio, ¿no? Para garantizar una alimentación adecuada para todos y para reducir esa muy preocupante curva de sobrepeso y obesidad que se viene evidenciando en las últimas encuestas nacionales de nutrición y salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que la ley de etiquetado frontal es una medida en la dirección correcta, incorpora también la educación alimentaria y nutricional, que era una tarea pendiente en Argentina en todos los niveles educativos, desde el nivel inicial, secundario, universitario, en todos los niveles
el Estado va a tener que incorporar contenidos de alimentación y nutrición, lo cual es otra conquista colectiva que tenemos que fortalecer colectivamente, ¿no? Y por último, no resuelve todos los problemas, ¿no? Claramente, es una medida solo, ¿no? Incluso en términos de transparencia alimentaria. Al día de hoy no tenemos acceso a la información sobre los productos que son transgénicos, y esto lo estamos diciendo en el país que tiene el triste privilegio de ser el primero que está consumiendo trigo transgénico sin saberlo, ¿no? No solo ya teníamos soja transgénica, maíz transgénico, papas transgénicas, sino que ahora tenemos el primer evento de trigo transgénico del mundo, un trigo resistente al glufosinato de amonio, que es un herbicida más tóxico que el glifosato, con residuos del glufosinato de amonio, en el pan nuestro de cada día, en todos los derivados de harina, en uno de los pueblos mayores consumidores de trigo del mundo. Y ahí ni siquiera tenemos una ley que nos advierta la presencia de ese transgénico. Tampoco tenemos una ley que nos advierta la presencia de los agrotóxicos que se usan, como decíamos, en estas cantidades en nuestro país. Tampoco tenemos una ley que nos advierta la presencia de antibióticos que se usan de manera intensiva en todas las producciones animales, y tampoco tenemos una ley que nos advierta la presencia de los microplásticos presentes en nuestros alimentos, presentes en el agua, a tal punto que hoy, sin saberlo, de manera silenciosa, nos estamos comiendo una tarjeta de débito por semana en microplásticos, con serios trastornos en nuestra salud que vienen de la mano de eso, ¿no? Bueno, efectivamente, creo que ya le respondí, ¿no? La alimentación es política, el plato es político, votamos cada vez que comemos, y a partir de nuestra elección alimentaria podemos decidir parcialmente, ¿no? qué sistema alimentario queremos. Entonces, por eso siempre interpelamos a nuestro rol como comensales políticos, ¿no? Comensales conscientes, que tornamos conscientes ese evento alimentario y votamos por otro sistema cada vez que comemos. Ahora, ¿vamos a transformar todas las dimensiones del sistema alimentario solo a partir de nuestros actos individuales de consumo? No. Por eso, en tanto miembros de una comunidad política, nos tenemos que interpelar colectivamente para construir otras políticas públicas. Y esas otras políticas públicas las vamos a poder conseguir si somos cada vez más personas peleando por ellas, ¿no? Si reunimos el poder popular lo suficientemente fuerte para que ese poder popular prime en sus deseos por sobre esos intereses que sostienen ese sistema agroindustrial, que son muy fuertes, están muy entrelazados y que van en el sentido de profundizar este sistema agroindustrial dominante. Todo esto es político, y la alimentación hoy más que nunca es política. Que tengamos 800 millones de personas que van a morirse de hambre por no tener nada para comer hoy, en el 2023, es netamente político. No tiene nada que ver con la inexistencia de alimentos. Hay alimentos para todas, para todos. El tema es que no estamos pudiendo organizarnos socialmente para garantizar que ese alimento le llegue a todas y todos por igual. Y ese es el principal desafío político que tenemos como generación por delante. Bueno, efectivamente tenemos que problematizar la alimentación escolar, porque, como decíamos antes, todo lo que sucede en la escuela es un acto pedagógico. Y lo que vemos es que la alimentación escolar en general son grandes negociados de unos pocos que hacen negociados con el Estado y que ofrecen a nuestros niños y a nuestras niñas una alimentación pésima. Ni siquiera merece el nombre de alimentación. Esto, por supuesto, tiene excepciones, por supuesto varía de jurisdicción a jurisdicción, pero en líneas generales el diagnóstico compartido es que la alimentación escolar que están recibiendo nuestros niños, nuestras niñas, dista en mucho de ser adecuada. Es decir, se está vulnerando el derecho a la alimentación adecuada de nuestros niños, de nuestras niñas, que es una responsabilidad del Estado garantizar. Por eso toda la comunidad educativa, las y los docentes, los padres y las madres, deberían apropiarse socialmente de la alimentación de sus hijos en la escuela y pelear por una alimentación adecuada. Pelear para que esa alimentación que el Estado pone en la mesa de los chicos en la escuela tenga todos y cada uno de los requisitos del derecho a la alimentación adecuada que está en la Constitución Nacional. Esto que decíamos antes, la cantidad suficiente, la calidad adecuada y que sean culturalmente adecuados. Tenemos mucho para pelear por ahí. La ley de etiquetado frontal nos da una herramienta en ese camino, pero obviamente que hay mucho más por hacer y es mucho lo que está en juego, ¿no? Porque si logramos que en todas las escuelas de nuestro país nuestros niños, nuestras niñas se alimenten de manera adecuada, eso va a tener un efecto muy importante en el desarrollo psicofísico de nuestros niños y de nuestras niñas. Va a redundar en que tengan un mejor nivel a su salud y que puedan tener una vida libre de angustia, satisfactoria, saludable y digna, que es ni más ni menos
que es lo que implica la realización del derecho humano a la alimentación adecuada. Sí, tanto a nivel de estudiantes como a nivel de docentes, como a nivel de padres y madres, estamos recibiendo muchas consultas justamente porque no se quedan cruzados de brazos. Esto es lo importante, ¿no? No somos un objeto de asistencia alimentaria, somos un sujeto titular de derechos y como sujetos titulares de un derecho humano a la alimentación adecuada, le podemos exigir a la escuela en la que estamos, a la cooperadora escolar, a la administración escolar, al Ministerio de Educación y al Estado en general que nos brinde una alimentación adecuada en la escuela. Y la buena noticia es que vemos que cada vez más colectivamente se están organizando en las escuelas para reclamar una alimentación adecuada, diciendo un basta, no queremos más esta chatarra que sirve solo para hacer negocios de unos pocos. Queremos que el Estado nos brinde una alimentación adecuada, porque eso es cuidar a la gente, eso es cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas, eso es invertir socialmente en nuestra salud para que podamos poder tener acceso a una educación de calidad. ¿De qué manera vamos a garantizar una educación de calidad si nuestros niños y nuestras niñas no están teniendo acceso a una alimentación adecuada, ¿no? Cuando sabemos muy claramente que la alimentación adecuada desde la más temprana edad está claramente asociada al desarrollo neuropsíquico que va a permitir que ese niño, que esa niña en la escuela pueda aprender adecuadamente, ¿no? Entonces, si queremos garantizar una educación de calidad para todas y para todos, tenemos que brindar una alimentación adecuada para todas y cada uno de los niños que acuden a los establecimientos escolares de nuestro país. Como hemos escuchado recientemente en la entrevista a Marco Filardi, necesitamos más educación y más información con respecto a la soberanía alimentaria. Necesitamos que la política garantice nuestros derechos y también el poder tener acceso a los alimentos con nutrientes para así poder tener una alimentación sana, segura y soberana, ya que esto nos aporta plenitud en la salud, tanto física como mental. También es esencial poder facilitar el acceso a las huertas para poder producir y consumir nuestros propios alimentos. Además, ayudar con los proyectos agroecológicos y soberanos. Ser consciente de lo que comemos y de lo que elegimos comer, que gracias al empaquetado frontal podemos saber qué alimentos nos hace bien a la salud y cuáles no.